Los sueños de José. En la fértil tierra de Canaán vivía un joven llamado José, hijo de Jacob, también conocido como Israel. José era el 11º de 12 hermanos, pero destacaba entre ellos por su inteligencia y por ser el favorito de su padre. Jacob no ocultaba su preferencia, lo que provocaba la envidia y el resentimiento de sus hermanos. Un día, Jacob regaló a José una túnica de muchos colores, una prenda hermosa y costosa que simbolizaba su especial afecto. Cuando sus hermanos vieron la túnica, su envidia se intensificó, y su odio hacia José creció aún más. José, además, poseía un don particular, tenía sueños vívidos y proféticos. En uno de sus sueños, él y sus hermanos ataban gavillas en el campo, y de repente, la gavilla de José se levantaba y permanecía erguida mientras las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante ella. Al contarles este sueño, los hermanos de José se enfurecieron, preguntándole con sarcasmo si acaso él se convertiría en su rey y ellos se inclinarían ante él. No mucho tiempo después, José tuvo otro sueño. Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Al relatar este segundo sueño a su familia, incluso Jacob reprendió a José, preguntándole si realmente creía que él, su madre y sus hermanos vendrían a inclinarse a tierra ante él. Sin embargo, Jacob guardó estas palabras en su corazón, preguntándose qué significarían estos sueños. Los hermanos de José, mientras tanto, no podían hablarle amistosamente y su animosidad hacia él solo aumentaba. Los sueños de José, lejos de ser simples fantasías, eran presagios de un futuro que ninguno de ellos podía imaginar, un futuro que cambiaría sus vidas para siempre. La traición de los hermanos. Los celos y la envidia habían envenenado el corazón de los hermanos de José. No podían soportar la idea de que su hermano menor pudiera ser más grande que ellos, ni toleraban la preferencia que su padre mostraba hacia él. Así, en sus corazones comenzaron a forjar un plan oscuro. Un día, cuando los hermanos estaban pastoreando las ovejas de su padre en Siquem, Jacob envió a José para que les llevara comida y averiguara cómo estaban. Al verlo llegar a lo lejos, los hermanos conspiraron para matarlo. «Aquí viene el soñador», dijeron con desdén. «Vamos a matarlo y arrojarlo en uno de estos pozos. Diremos que una fiera lo devoró. Veremos qué serán de sus sueños». Sin embargo, Rubén, el mayor, intentó salvar a José. «No derramemos sangre», sugirió. «Arrojémoslo a este pozo aquí en el desierto, pero no le pongamos la mano encima». Su plan era rescatar a José más tarde y devolverlo a su padre. Cuando José llegó, lo despojaron de su túnica de colores y lo arrojaron al pozo, que estaba vacío y sin agua. Luego se sentaron a comer, indiferentes a los gritos de José que clamaba por misericordia. Mientras comían, vieron acercarse a una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Judá, otro de los hermanos, tuvo una idea: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne. Los hermanos estuvieron de acuerdo. Así que cuando los mercaderes madianitas pasaron, sacaron a José del pozo y lo vendieron por 20 piezas de plata. José fue llevado a Egipto, lejos de su hogar y su familia, sin saber qué destino le esperaba. Los hermanos mancharon la túnica de José con la sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre, diciendo que habían encontrado la túnica. «Reconoce si es la túnica de tu hijo o no», dijeron.
Jacob la reconoció y lloró amargamente por su hijo durante muchos días, rechazando ser consolado, pues creía que José había sido devorado por una fiera. Mientras tanto, en Egipto, la vida de José tomaba un rumbo inesperado, marcado por la adversidad pero también por la presencia constante de Dios. José en Egipto. José, arrancado de su tierra y vendido como esclavo, llegó a Egipto, un mundo desconocido y desafiante. Fue comprado por Potifar, un oficial de alto rango del faraón, capitán de la guardia. A pesar de las circunstancias adversas, José no se dejó vencer por la desesperación. Su fe en Dios y su capacidad para administrar y organizar lo hicieron destacar en la casa de Potifar. Dios estaba con José, y todo lo que él hacía prosperaba. Potifar se dio cuenta de esto y no tardó en hacer de José su asistente personal, poniéndolo a cargo de toda su casa y propiedades. La bendición de Dios estaba sobre todo lo que Potifar poseía, tanto en su casa como en sus campos, gracias a la presencia de José. Sin embargo, la prosperidad de José trajo consigo una prueba inesperada. La esposa de Potifar, cautivada por la apariencia y el carácter de José, intentó seducirlo. José, fiel a sus principios y leal a su amo, rechazó sus avances. ¿Cómo podría hacer yo este gran mal y pecar contra Dios?, respondió al rechazarla. La mujer, despechada por el rechazo, urdió una venganza. Un día, cuando se encontraron solos, ella volvió a intentar seducirlo, pero José huyó, dejando atrás su manto en las manos de ella. Usando el manto como prueba, ella acusó falsamente a José de haber intentado abusar de ella. Potifar, al oír las acusaciones de su esposa, se llenó de ira. Sin buscar la verdad, tomó partido por su esposa y encarceló a José. El joven que había sido el favorito de su padre y que había ascendido a lo más alto en la casa de Potifar, ahora se encontraba en la más baja de las situaciones, una prisión egipcia. Pero incluso en la cárcel, la presencia de Dios con José era evidente. El jefe de la prisión pronto confió en él y le otorgó la responsabilidad de todos los prisioneros. José se convirtió en una figura de autoridad y respeto, incluso entre los muros de su confinamiento. Este capítulo nos muestra cómo José, a pesar de las injusticias, mantuvo su integridad y su fe. Si deseas que continúe con otro capítulo o si tienes alguna otra petición, estaré encantado de ayudarte. Los sueños del faraón. Mientras José languidecía en prisión, el faraón de Egipto tuvo dos sueños que lo perturbaron profundamente. En el primero, soñó con 7 vacas gordas y hermosas que salían del río Nilo, seguidas por otras 7 vacas flacas y feas que devoraban a las primeras. En el segundo sueño, 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, pero luego eran devoradas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este. Ninguno de los sabios o magos de Egipto pudo interpretar los sueños del faraón, lo que aumentó su inquietud. Fue entonces cuando el copero real, quien había estado en prisión con José y había sido testigo de su habilidad para interpretar sueños, recordó a José y le habló al faraón sobre él. José fue rápidamente traído de la prisión ante el faraón. Después de escuchar los sueños, José explicó que ambos tenían el mismo significado. Egipto experimentaría 7 años de gran abundancia seguidos por 7 años de severa hambruna. Los sueños eran una advertencia de Dios, dándole a Egipto la oportunidad de prepararse para los años difíciles que estaban por venir.
José aconsejó al faraón que buscara a un hombre discreto y sabio y lo pusiera a cargo de Egipto. Durante los años de abundancia debería recoger parte de las cosechas y almacenarlas para los años de hambruna. Esta previsión aseguraría que el pueblo de Egipto sobreviviría a la hambruna venidera. El faraón y sus consejeros quedaron impresionados por la sabiduría de José. Reconociendo que el Espíritu de Dios estaba en él, el faraón dijo: «¿Podremos encontrar otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?». Así, el faraón nombró a José gobernador sobre toda la tierra de Egipto, dándole autoridad sobre su casa y su gente, solo superado por el faraón mismo. Este capítulo destaca cómo la fe y la sabiduría de José, combinadas con su habilidad para interpretar sueños, lo llevaron de la prisión al palacio. El ascenso de José. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, encargado de almacenar alimentos durante los años de abundancia. Bajo la dirección de José, Egipto se preparó para la hambruna. El reencuentro cuando llegó la hambruna, afectó también a Canaán, y los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimentos. José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Después de varias pruebas, José se reveló a sus hermanos perdonándolos y reuniéndose con su familia. La restauración de la familia. José invitó a toda su familia a vivir en Egipto, donde les proporcionó tierras y los cuidó. Así, la familia de Jacob se salvó de la hambruna gracias a la posición y sabiduría de José. La historia de José es un poderoso relato de perseverancia, fe y perdón. A través de sus sueños proféticos y la adversidad que enfrentó, José demostró su integridad y confianza en Dios. A pesar de las traiciones y las injusticias, José ascendió desde la esclavitud hasta convertirse en el segundo al mando en Egipto, salvando a su familia y cumpliendo el propósito divino. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la rectitud pueden conducir a la redención y la restauración.